Ya, entonces esto sería procesal penal, po. Ya, bueno, el profesor Alain, tú lo cachai ya, pues como él Sí, abarca las materias, quizá haga la diferencia simplemente en que él hace hincapié en otros profesores quizás que él conozca o que leyó, porque yo sé que el profesor Gonzalo, él sigue mucho a cierta doctrina. Él siempre menciona a un autor en especial. Bueno, acá está, pues, introducción. Esto es lo que más o menos pasó el profesor, ahí ya, está lo que él. Pero él dice que dentro del Código Procesal Penal existen ciertos principios de alguna forma al final que hacen que la rama sea como una rama completa. ¿Cachai? No estamos hablando acá como de que se toman consideraciones del Código de Procedimiento Civil, con consideraciones que son base y que van a servir, digamos, en aquellas situaciones que no estén regladas dentro del Código Procesal Penal, pero solamente se le otorga ese carácter, el carácter, el carácter de fuente subsidiaria. ¿Ya? Siempre que no haya norma al respecto especial, se rige por el Código de Procedimiento, el Código de Procedimiento Civil, ¿cachai? Pero el profe dice que tiene ciertos principios y esos principios van a inundar la rama y hacen que sea individual. Es ahí que el profesor hace una distinción y que indica que los principios que ya teníamos en la rama del derecho penal, aquellos principios que están acá, por ejemplo, el nula pena sine crimen, principio de legalidad de la pena, o sea, no hay pena si no hay delito, aquí nulo crimen sine lege, no hay pena si no hay ley, nula ley sine necessitate, o sea, no hay ley si el carácter fragmentario del derecho penal que solamente va a atender a las conductas más graves. ¿Cachai? La injuria, que es el principio de lesividad, o sea, el derecho penal va a intervenir siempre y cuando haya una real puesta en peligro del bien jurídico. Es ahí el principio de todo, sobre todo el tema de, del grado de ejecución del delito. ¿Te acordáis tú que el principio, la tentativa tiene el principio de ejecución? Y a propósito de que está en peligro de lesionarse el bien jurídico. No se lesionó, pero está en peligro. Es ahí que el legislador incluso va a la tentativa. ¿Cachai? Aquí, por ejemplo, el otro principio que trata acá, estos principios quizás son para ilustrar nomás, pero el profesor los pone así. Puede ser que el profesor Gonzalo te pregunte algún principio penal, que es lo que estamos viendo. Pero como el ramo es procesal penal, el profesor trata de hacer como un encuentro de estos principios. Porque los últimos, por ejemplo, el sin acciones, que es el principio de exterioridad, que finalmente se van a castigar solamente las conductas, y el sine culpa, que aquellas conductas que sean culpables, y ahí, ¿cachai? Hace él, dice, bueno, si estos principios están en el derecho penal, ¿por qué no que estos principios inunden también el derecho procesal penal? ¿Cachai? Y así se crean verdaderas reglas que hacen que el juicio tenga principios. Y esos principios hacen distinguir tradicionalmente como conocemos nosotros o como lo conocíamos el derecho penal procesal del tiempo antiguo, que era el derecho procesal inquisitivo, ¿cachai? Que era el sistema inquisitivo, en donde las funciones de acusar y las funciones de juzgar estaban radicadas en una sola persona, que era el juez del crimen. Entonces, de alguna u otra forma, el sistema quiso excluir este sistema inquisitivo por un nuevo sistema que se llama el sistema acusatorio. ¿Cachai? Y para lograr eso, crearon principios que no van a poder ser quebrados de ninguna forma. Por ejemplo, el primer principio ahí dice, una culpa sine iuditio, derecho a juicio oral y a un juez imparcial. ¿Te fijas? O sea, acá lo primero el primer plano del derecho procesal, porque al final, una vez determinada la conducta, o sea, una vez determinado el delito, necesitamos que la persona que supuestamente
en nuestro caso, en el caso actual, el fiscal tiene que determinar si la conducta que se le acusa a una persona es delito, porque ya habíamos visto que hay salidas como... ahí el fiscal tiene tanto poder que, por ejemplo, un control de detención puede dejar a la persona sin efecto el control de detención cuando él ve que se le han vulnerado los derechos fundamentales a las personas. Entonces, por ejemplo, acá se va a separar las funciones. Lo primero que nos dice que el juez va a ser quien lleve el juicio y quien lleve a cabo la acción penal va a ser el fiscal. Entonces, ese sistema pasa a separar las funciones. La función de investigar va a estar radicada ahora en el fiscal. Y no antes, no como antes que era en el juez del crimen. ¿Cachai? Entonces, esa diferencia es gravitante porque el principio que subyace de eso es el principio acusatorio, que lo vamos a ver más adelante y que es uno de los principios pilares del sistema procesal penal acusatorio. Se basa en eso, un sistema acusatorio y adversarial, que va a hacer que las partes luchen en un juicio por la verdad ante un juez imparcial que está viendo lo que está pasando y que se está reproduciendo, o sea, perdón, se está produciendo la prueba ahí. ¿Está? Entonces, todo antes del juicio son simplemente reglas que hacen que, o la instrucción, que es la forma de investigar, pase de alguna forma a ser una acusación real, firme, seria, grave, consistente, para que pase a la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio, finalmente, hay un tribunal que es constituido precisamente para eso y que ahí encontramos el tribunal oral en lo penal, que son finalmente los tribunales de juicio. No así Una consulta. Dime. Perdona, Franco, que está tan inspirado. Mira, recién dijiste, como a la mitad de tu análisis, dijiste que el fiscal estaba facultado, ¿cierto?, cuando el caso de una detención, él podía dejarla sin efecto cuando no había suficiente como mérito para tener, digamos, alguien en ese, digamos, en ese control ¿cómo se dice?, de identidad. Así lo entendí, o es el juez quien deja sin efecto una detención. No, pues sí, aquí lo que te quiero hacer ver es que el fiscal es quien va a sostener la acción penal pública. Y si por ejemplo, dentro de esa sostenibilidad, el fiscal también sostiene a la policía, porque el fiscal es quien dirige funcionalmente a la policía. Claro, está bien, la policía desde un sistema, desde un punto de vista operacional y jerárquico, son instituciones jerarquizadas y tienen sus superiores. Pero aquí no se habla de normas que tengan que ver con la función del cargo, sino que normas que tengan que ver en todas las investigaciones y direcciones que se efectúen en contra de una persona que es considerado inocente durante todo el juicio hasta que una sentencia eh, eh, condenatoria, ejecutoriada y firme, como se quiere decir, y diga que es así. ¿Cachai? Entonces, al final, la persona pasa a tener la calidad de imputado desde el momento que lo aprenden. Por ejemplo, si a alguien, por ejemplo, en la calle, el ejemplo que da el profesor siempre está en la cátedra, dice que una persona va corriendo a las 2 de la mañana con una bolsa de Falabella y lo detienen los carabineros. Lo detienen y le realizan un control de detención. ¿Ya? Y el control de detención que realizan ellos es sobre la base de un supuesto, ¿no? de un indicio que le llaman. Entonces, la policía puede actuar autónomamente en los casos de control de detención, pero eso Control de está identidad, me parece que exacto, eso está supeditado ¿a quién? Al fiscal. Po. Y el fiscal puede decir que una detención, para borrar todo esto, porque ¿qué es lo que supone? El fiscal tiene ese poder de decisión y si nada dice,
la ley indica que si nada dice es que aprueba, o sea, que se pasa el control de detención. Entonces, lo interesante en eso es que, claro, en vista del silencio, la ley le otorga un valor al silencio del fiscal y dice que si nada dice es que se siga la acción, ¿no? Que siga la acción el camino que debe seguir. ¿Y cuál es el camino que debe seguir? El control de detención, por la audiencia de control de detención, que está a cargo del juez control de la instrucción o el juez de garantía, y que va a controlar la instrucción. La forma de investigar va a decir, oye, ¿sabéis qué? El control de detención en este caso no corresponde o sí corresponde. Entonces, para evitar todo eso, el fiscal puede evitarlo antes, pues si el fiscal es abogado, conoce de derecho. El fiscal es no solamente el representante de las víctimas, sino que también representa el Estado punitivo, ¿cachai? Y como tal, tiene ciertas obligaciones. Obligaciones, por ejemplo, de dar a conocer todas sus actuaciones, por ejemplo, las actuaciones deben ser públicas, pero también deben ser justificadas. Entonces, no podría yo sostener una acusación sobre una persona, ni tampoco hacerlo merecedor de pasar todo ese control de detención si yo sé que ya la cuestión está viciada. Entonces, el fiscal tiene una autoridad ahí, pero eso es harina de otro costal, lo vamos a mover más adelante. O sea, aquí lo único que estamos viendo, para meternos de lleno, son los principios. Y los principios que están, digamos, dentro a nivel constitucional, porque es la forma de establecer los principios, está como el primer principio es finalmente el que separa este sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial y que va a incluir que se separen las funciones, ¿no? La función de investigar va a estar radicada en el Ministerio Público y la función de acusar, o sea, de acusar va a estar a cargo del Ministerio Público. Él va a sostener la acusación de la acción penal pública. ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista ya no va a intervenir otro organismo y dirigir la investigación de un delito que pueda merecer pena siempre y cuando cumpla con los requisitos en cuanto a sustantibilidad del delito, que se cumpla, ¿no? Lo que habíamos revisado, si la conducta es una acción humana, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. Entonces, el fiscal tiene que hacer eso. Es un análisis jurídico de la conducta que realiza una persona que para el derecho tiene una significancia sancionatoria. ¿Cachai? Entonces, al separar al juez de la investigación, que como se tenía antes era el juez del crimen que realizaba esta investigación, inmediatamente se indica que el juez tiene una función meramente, en un momento, instructiva, ¿no? De establecer una suerte de situación que va a resguardar los derechos fundamentales tanto de todos los intervinientes, de la víctima, del imputado, del querellante, va a ejercer la suerte de juez árbitro a veces, ¿no? Va a decir esto sí, esto no, siempre apegado a la ley. Él va a controlar que las actuaciones sean. Por eso el ser juez de garantía es tan reglamentario, porque tiene mucha incidencia en un proceso. Finalmente, solamente las acusaciones, ¿no? serias van a llegar a un juicio, y no aquellas acusaciones que no tienen sentido y que se han vulnerado derechos fundamentales de las personas en un control de detención, por ejemplo, no tiene sentido seguir. No obstante que lo que se está cometiendo sea un delito o no. Si hay un delito, tiene que haber una denuncia. Por ejemplo, esa es como la idea de la separación después de la acción penal pública, acción penal previa a instancia particular, la acción penal privada, y ahí vamos a ver la separación de eso que tú llegas. Consulta, disculpa. Por ejemplo, recién, ya, por el caso de que una persona, ¿cierto?, detenida de forma cometiendo, digamos, o haya cometido un delito dentro de ciertas 12 horas, me parece, cuando son delitos infragrantes, ya algo, digamos, una cosa insignificante, por ejemplo, andaba con una, no sé, con una polera, qué sé yo, que por una broma le quitó a un niño, una cosa de blolos, qué sé yo. Entonces, en ese momento, ¿cierto?, es detenido, llevado a retén de carabineros de Coquimbo, asistía a Coquimbo antes, el que efectuó, digamos, realmente, digamos, este hurto así, se escapa, ¿entendí? Y él queda detenido. Y recuerdo este caso, porque fue alguien de familia,
al siguiente día, nosotros con miedo, porque era joven, niño muy joven, él se lleva, ¿cierto? Lo llevan allá al juez de garantía. Claro, al Y control de detención. claro, es el control de detención y lo liberaron, porque no había nada, aunque las personas, digamos, a quien había sido, digamos, hurtado esa polera, habían hablado de Leche de armas amor. y cosas así, y nunca había nada, no, Claro, ninguna cosa. Él fue liberado rápidamente, pero el riesgo que existía, o sea, el miedo, aún así exista este tipo como quien dice, el control de detención, en momentos previos a que ocurra esto, uno igual siente miedo, ¿entendí? Porque tú sabes que lo que ha sucedido varias veces en los calabozos y cosas por el estilo, claro, entonces, claro. Claro, ¿entendí? pero ahí mira, lo importante es lo siguiente, o sea, antes, ¿qué sucedía antes? La idea es que siempre tengáis en vista los dos modelos, porque al final es la única forma de entender esta materia es tener en vista los dos modelos. ¿Qué sucedía Ya, antes? Cuando una sí, persona lo detenían, por ejemplo, la persona podía estar detenida para siempre, porque incluso podía estar detenida todo el periodo de la investigación. Creo que había una estadística que decía que habían más personas detenidas que sentencias condenatorias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna de esas personas había terminado el proceso penal en contra de ellas. ¿Cachai? Entonces, desde esa perspectiva se estaban incumpliendo los derechos fundamentales de las personas a un nivel, no sé, generalizado. O sea, claro, y es porque ese sistema, el sistema inquisitivo, no cumple con los requisitos de que a de, toda lo, de, lo, persona, de las garantías constitucionales del debido proceso. no solamente eso, sino que también Todos de la los, Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Políticos y Civiles, de la Convención, de todas las convenciones que se han realizado en materia de derechos fundamentales, porque a las finales la persona no puede ser privada de su derecho de libertad de tránsito. No tiene justificación, y menos durante una investigación. Entonces, por eso las personas, finalmente, el objetivo de la instancia o de la audiencia de control de detención es comprobar efectivamente si la persona que fue aprendida, que fue detenida conforme a derecho. Porque finalmente esa detención involucra una vulneración de su derecho de libertad de tránsito. Entonces, mira, te ese es interrumpo como otra lo, vez. lo primero. Sí, me acuerdo que el profesor Alain dijo que en la primera clase que tuve yo, dijo que este era como que dice un modelo bastante avanzado, entendí, uno de los mejores en la región, me parece que era, eh, el procedimiento penal, ¿entendí? Chao. Yo que recuerdo, minutos antes también, tiempo atrás, me recuerdo que me había entendido que esto mismo, bueno, no esto mismo, pero otro principio, digamos, del debido proceso, o sea, las garantías del debido proceso habían sido como, adquiridos en el tema, digamos, del derecho chileno, el derecho penal chileno, más que nada por los tipos de contratos, digamos, los tratados internacionales, entendí que le imponían a Chile para llevar a efecto, digamos, esos tipos de tratados internacionales, digamos, como económicos, Mira, que en el- Chile hay, hay- tuviera esa modificación. hay un pacto, se llama, bueno, yo hace poco estuve leyendo Derecho Internacional Público ahí, porque, bueno, tuve que hacer una ayudantía, pero, pero me la puse a leer de nuevo el libro, pues, ¿cachai? Y bueno, ahí hay el caso típico de la entrada en vigencia del tratado dentro del territorio, porque lo interesante de aquello es que, si bien es cierto, el Estado puede celebrar dentro de una convención la voluntad de no obligarse en un tratado, aquella no surte efecto sino solamente por un acto que lo dota de obligatoriedad en el territorio chileno y que es finalmente la promulgación. ¿Ya? Y esa promulgación tiene que pasar por un trámite como el de todas las leyes. Las Pasa leyes, como claro, trámite, pasa, pasa como un pasa trámite, pasa, aceptación o rechazo del Congreso. sí, pasa como una ley. El Congreso no puede modificar, solamente puede aceptar Nada, o rechazar tiene que o dar aceptar tal observaciones. cual. Pero el general Pinochet
no lo promulgó, po, no lo promulgó, y esa convención habla o data el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Parece que me parece que cumplió con la cantidad de instrumentos para su entrada en vigencia en el 74, y el Pinochet lo había firmado por esas fechas, ¿ya? Por ende, el tratado estaba en plena vigencia porque ya cumplía con los instrumentos suficientes para entrar en vigencia, obligaba a los estados, pero que resulta que Chile no había promulgado y lo promulgó ya en los 90, a la vuelta de democracia. O sea, Justamente, imagínate la cantidad de derechos fundamentales que se violaron se durante ese violaron, tiempo, se violaron. y solamente fundamentado en la voluntad del Estado, porque el Estado es finalmente el que dota de eficacia un tratado internacional. Bueno, pero Sí, no nos porque en ese salgamos de la materia. momento, Volvamos sí, a esto, mira ya. sí, sí. Entonces, los Pero mira, principios de... volviendo al tema, volviendo al mismo, el juez de instrucción, ¿es el mismo entonces juez de garantía o tú me estás hablando de...? Sí, sí, mira, Sí, para tener un poquito más de visión del tema, te recomiendo que leáis el mensaje del Código Procesal Penal, así como tareas. Si queréis leerlo en la casa, pégate una leída. Bueno, vaya, yo creo que son, no sé, como 30 minutos leyendo, pero es muy bueno, te ayuda a entender cuál es la situación dentro de, sobre todo, histórica. Y ese contexto es sin lugar a duda sumamente importante para entender el desarrollo de esta materia. ¿Cachai? Porque al final el profesor dijo, o sea, el profe Alain, que es juez de garantía, por cierto, él dijo, quien domina las artes del juicio, domina no solamente las artes que definen la contienda, porque recordemos que los derechos procesales regulan las situaciones que se dan en el juicio. No así el derecho material, que ya lo habíamos visto, que ya vimos los penales y todo eso. Aquí vamos a ver situaciones bastante particulares que pueden causar efectos de nulidad frente a actuaciones, ¿cachai? Y que pueden determinar que una persona, a pesar de haber cometido la conducta, entre comillas, o presuntamente dolosa, quede en libertad por solamente claro, por un vicio vulneración a un derecho, claro, yo entiendo que un eso vicio en ocurre el cuando sistema. se han vulnerado las garantías del proceso. De un justo y debido proceso, y ahí donde subyace todo. Entonces, el primer principio, el derecho a juicio oral y a un juez imparcial, es un pilar en el sistema. El segundo principio, que es el nullum iuditium sine accusationes, finalmente es el principio acusatorio, ¿no? Que ahí finalmente lo veníamos un poco esbozando, y que decía que el derecho a un juez independiente y distinto al fiscal, ¿no? El fiscal tiene la misión de sostener la acusación, de llevar a cabo la acción penal pública en los casos, y de llegar a ser una suerte de órgano que es parte del Estado, y finalmente el Estado castigador se representa a través de esta figura un poco para vulnerar los derechos fundamentales de las personas, porque te van a castigar por algo que hiciste y te van a, no sé, por restringir tu derecho de libertad por muchos años. Entonces, es ahí la gravedad del tema. El tercer principio, que es el nulo accusationes sine probationes, que tiene relación con que finalmente el derecho a toda persona, tanto imputado, tanto como víctima o como fiscalía, a conocer la prueba de cargo y presentar una prueba de descargo, ¿no? O sea, el juicio se basa en eso, se basa en lo adversarial, se basa en la contraparte y la lucha continua por la búsqueda de la verdad. Es tan así que el sistema prevé que el juez ya no sea un juez ciego hacia la ley, como lo es, por ejemplo, en aquellas reglas del Código Civil. El juez puede apreciar la prueba de una manera como mejor le plazca, siempre y cuando se rija por las reglas de la sana crítica. ¿Cachai? Entonces, es ahí como la dimensión de este nuevo juicio, que va a ser nuevo en el sentido de la oralidad, porque finalmente la contienda se lleva ahí. Si bien es cierto, hay una serie de actuaciones anteriores a ella, son actuaciones meramente formales, de solicitud de información, de investigación, de índole investigativa, etc.
Y luego está el último principio, que finalmente la nula probación sine defensione, o sea, el derecho a defensa jurídica y material, y que ese es el derecho más importantísimo que va a tener el imputado durante durante todo el juicio. O sea, quien es acusado de un delito, eh, no solamente tiene el derecho a que se compruebe si esa acusación es verdadera, sino que también tiene el derecho a desvirtuar aquella acusación, ¿no es cierto? Y a destruirla también, mediante el uso de la prueba, mediante el uso de la defensa también técnica y reglada, que establece la Constitución. Entonces, esos son los principios que están en la Constitución. Los vamos a ver. Si queréis, yo me voy a meter un ratito más acá y los vamos a ver. Están en el artículo 19, numeral 3, los vais a ver ahí, van a estar precisamente individualizados ya ahí en la norma. Entonces acá está el eje del principio acusatorio, que es lo que estamos diciendo. O sea, el principio acusatorio supone, ¿no?, la separación estricta de funciones en cuanto a este estado castigador, ¿no?, y este estado investigador de conducta, ¿no? Va a hacer una distinción entre quien castiga no va a ser el Estado, sino que lo va a hacer a través de un tribunal, ¿no? Y que va a ser el Ministerio Público que sustente o que representa al Estado, y la defensa que se le proporciona al imputado, que es aquella defensa que establece desde la primera actuación quién va a encargarse de defender los derechos del imputado. Luego del Ministerio Público están finalmente el acusador particular, que va a ser el querellante, y la víctima establecida en el sistema. Anteriormente, en el sistema antiguo, no existía la víctima. Eso es una de las características que dice el mensaje de esta ley. Eh, no preveía la víctima. Y aquí se crea la figura de la víctima, que tiene derechos. La víctima tiene derecho a presentar querella. Entonces, tiene derechos. Ya no queda ahí nomás. Si el Ministerio Público no sostiene bien la cosa, tiene derecho a querella. Y puede querellarse contra la persona y sostener ella la acción en nombre propio, digamos. Y aquí están las etapas, po. La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio, que es como lo que veníamos comentando. Se separan en etapas del proceso, ¿ya? La primera etapa va a eh, subrayar que puede que se vulneren ciertas garantías del imputado. Y para establecer en qué supuestos se van a vulnerar esas garantías, el legislador establece una etapa intermedia donde se van a revisar todo lo que se va a llevar a juicio. Finalmente va a ser el auto de prueba, o sea, el auto de apertura de juicio oral, que va a contener la prueba que se va a producir, va a contener los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, y va a sostenerlas solamente por los imputados que aparecen ahí y por los delitos que aparecen ahí. O sea, cierra la etapa ya de ordenamiento, si se podría llamar, o de congruencia, porque aquí se aprecia el principio de congruencia cuando decía el profesor que el principio de congruencia va a hacer que cuando el fiscal tenga el conocimiento que se ha cometido un delito, sostenga, ¿no?, la investigación, efectúe las primeras diligencias, encomendando a las policías de investigaciones que investiguen ciertos delitos para recopilar todos los antecedentes acusatorios, ¿no? Y sostiene lo que el profesor va a llamar una teoría del caso. Una teoría del caso. Una teoría que tú inventáis, o que el fiscal en ese momento inventa. Inventa en base a los hechos que se le plantean, a los hechos que puede ver a través de sus sentidos y a los hechos también que le suministran sus oídos y su olfato. Finalmente va a ser la figura del fiscal quien tenga toda la dirección de la investigación y el deber constitucional de no solamente sostenerla, porque digo constitucional porque aparece en la Constitución nombrado, aparece dotado y aparece a través de una ley orgánica constitucional también. Entonces, es un órgano
importantísimo dentro de esta etapa. Entonces, se establece esto y se dice que van a haber ciertas actuaciones que puedan ser atentatorias contra los derechos fundamentales de las personas. Y aquellas actuaciones van a ser controladas por un juez de control de la instrucción o un juez de garantía. Y el juez de garantía va a intervenir solo cuando las partes así lo piden, porque es un juez, se mantiene su característica pasiva. El juez no realiza la investigación. El juez no envía, el juez no es el jefe del fiscal. El juez no es el jefe de la policía. El juez solamente es un control de la instrucción. Controla que las actuaciones que realiza la fiscalía se apeguen a su carácter público, que ya habíamos dicho, que ya, o que podemos repetir como aquel principio que los poderes públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. ¿Cachai? Entonces, aquel adagio lo aplicamos acá y como es una institución pública, solamente puede hacer lo que la ley indica. ¿Cachai? Entonces, eso va a ser el juez de garantía y va a autorizar en aquella etapa, o sea, perdón, va a autorizar en aquella diligencia donde se vulneren los derechos fundamentales, autorizarlo en su justa medida. O sea, va a tener la característica también de lo que es la jurisdicción, ¿no? De suspender ciertos derechos fundamentales en vistas de la investigación que se lleva en contra de esa persona. Luego de eso, ahí está un poco lo que el profesor... ¿Cómo? Retrocediendo a lo anterior, te puedo hacer una consulta con respecto a aquello de la etapa intermedia. Yo tengo una duda, ya con respecto al principio de oportunidad. Cuando, ¿cierto?, el Ministerio Público, en este caso el fiscal o los fiscales, comienza con una investigación y no tienen suficiente, digamos, mérito como para presentar la acusación, o ya una vez que se presentó la acusación, y ya no pueden, digamos, no tienen por un tiempo, ¿cierto?, para recabar más información, más antecedentes, para realizar, digamos, la acusación en sí, o que continúe, digamos, hasta la etapa de condena. En cuanto al principio de oportunidad, en este caso, el juez tiene alguna injerencia, por ejemplo, ya incluso en el momento que realiza este juicio de control de identidad, ¿se podría decir que tiene alguna intervención o no la tiene nunca la intervención? O ellos, digamos, ese principio de oportunidad se trata únicamente de que digamos, me olvidé recién, el fiscal, digamos, el Ministerio Público, si está ante un caso, ¿cierto?, que reúne las características para realizar la acusación, o ya realizada, qué sé yo, ¿cómo yo puedo definir el principio de oportunidad? Con intervención del juez, o nunca la tiene el juez, aún así que haya, por ejemplo, encontrado de que se han violado las garantías constitucionales, ¿cierto?, en el control de, digamos, de detención. No sé si me entiendes. Sí, mira, yo por lo menos Como muy raro. lo que podéis partir haciendo es que, si bien es cierto, el juez tiene cierta, digamos, facultades en esta etapa, pero esas facultades van en orden de que toda la instrucción o toda la investigación se apegue a lo que indica la ley. Vamos a ver un montón de normas dentro del código que van a establecer ciertos principios, que es como tú los que estáis nombrando, pero, pero vamos para allá. Así que tranquila, si ahí vamos a ver más en refresco la etapa intermedia y vamos a ver cómo se va a reflejar, ¿no?, esta fase pasiva del juez versus ciertas actuaciones que la ley le encomienda realizar sí o sí, pero no la encomienda realizar en perjuicio de las partes, sino que cautelando el principio de inocencia eh, eh, durante todo el proceso. O sea, el juez tiene que siempre obrar en cuanto a que la persona que está siendo acusada se le respeten sus garantías. ¿Cachai? Entonces, porque tenemos que recordar que aquí te está acusando el Estado. El Estado tiene toda la policía, ¿cachai? O sea, tiene todos los medios. De hecho, están así que cuando, mira, vamos a revisar acá digamos, la orgánica
del Ministerio Público, pero nos vamos a encontrar con cosas súper interesantes. ¿Cachai? Por ejemplo, en la orgánica del Ministerio Público aparece cuál es la función del Ministerio Público. ¿Cachai? Y aquí te vas a dar cuenta que realmente la función tiene relación con lo que tú estás hablando del principio de oportunidad un poco. Mira, acá, el artículo 1 dice, el ministerio, bueno, no sé si se está, ¿lo veí? Estoy viendo. Artículo 1. El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. ¿Ya? Los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. O sea, acá te está hablando de que, claro, si bien es cierto, el Ministerio Público es un ente investigador, ¿cómo yo voy a dotar un ente investigador, decirle que no acuse o que pueda investigar aquellas situaciones que establezcan la inocencia o que acrediten la inocencia del imputado? ¿Cachai? Entonces, es interesante decir, oye, el fiscal puede hacer ciertas actuaciones, ¿cuál es el real? Bueno, aquí en realidad, cuando ejerce la acción penal, en la forma prevista por la ley, le corresponde también la opción de medidas para proteger a las víctimas. Aquí vemos también que le encomiendan, digamos, una función específica, y a los testigos, que son parte interesante del sistema. No podrá ejercer funciones jurisdiccionales, y establece al final algo súper decidor para lo que tú estás hablando. Porque las funciones jurisdiccionales están establecidas para aquellos actos en donde haya realmente un poder soberano que aquel que le encomienda solamente al Poder Judicial. Entonces, de inmediato te dice que este no es un órgano jurisdiccional, no es un órgano judicial, ¿ya? Y que por tanto, todas aquellas actuaciones en que tengan que ser vulneradas o se vean vulneradas, porque si se ven vulneradas, si se ha vulnerado, por ejemplo, un control de detención, las garantías fundamentales, por ejemplo, a la persona se le somete a apremio ilegítimo, ¿no? Establece el Código Penal una figura específica también para eso, y el Código Procesal también va a establecer de alguna forma una sanción, ¿cachai? Que va a ser como por reenvío. Entonces, al Código Penal, o sea, al Código Procesal Penal, lo que le interesa es de alguna forma que estas reglas se apliquen. Si se aplican estas reglas, voy a tener el 100% de posibilidades de que lo que nazca de ahí sea lo más objetivo posible y lo más apegado a los principios que acabamos de nombrar. ¿Cachai? Entonces, para lograr eso, el Ministerio Público tiene toda la oficialidad, tiene el principio oficial, tiene el deber fundamental de ser quien promueva de oficio la investigación de los delitos que puedan acreditar la participación punible de alguien o que acredite la inocencia. Entonces, ahí es la diferencia, ¿cachai? Porque al final el Ministerio Público tiene aquella función exclusiva, ¿no? Ahora, ¿cómo la realiza? A través de estos fiscales, ¿no? Que están sujetos a la ley, y los fiscales, los casos que tengan a su cargo, dirigen la investigación, ejercen la acción penal con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que la ley establece. O sea, le asigna el nivel de responsabilidad, porque finalmente tienen un grado tan autónomo e independiente que tienen que asumir grados específicos de responsabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso, el Ministerio Público también podrá realizar sus actuaciones procesales ante los tribunales de garantía a través de los abogados asistentes, y aparecen todas estas figuritas de cómo es el, el, el órgano jerarquizado, ¿no? El fiscal nacional, etc. Dice, en el ejercicio de la función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán su acto a un criterio objetivo, ¿ya? Es el principio famosísimo del criterio de objetividad, ¿no? Y que finalmente velan únicamente por la correcta aplicación de la ley, ¿ya? Es dable a entender, por tanto, que el fiscal puede de alguna forma tener tan amplias facultades de decir que en un control de detención no pasa la persona a control de detención y que lo dejen inmediatamente en libertad. Este es un órgano altamente politizado, y eso es sumamente malo, porque tú, no sé si, por ejemplo, hay ciertos fiscales que fueron creados por la medida intrusiva de
entrar y registro contra el partido o contra la sede del Partido Común, por ejemplo. Ese fiscal, ¿por qué autorizó esa medida? Es el pedimento de esa medida, pide esa medida al tribunal y el tribunal se la concede. ¿Cachai? Entonces, a las finales, ahí tú vas viendo que son órganos altamente politizados, sobre todo porque ejercen el Ministerio Público es un órgano que es diferente al Poder Judicial, po, ¿cachai? Entonces, De ahí, hecho, creo ahí que se lo producen elige el discordancias. presidente de la República digamos, lo elige el presidente de la República, ¿cierto? Después pasa por decisión del Senado, la elección Claro. del... Mira, ahí esto va a establecer un poco, esta ley orgánica establece todo lo que tú estás viendo, ¿ya? Y para mayor así detalle hay que revisarla, hay que leerla ahí de repente cuando tengáis tiempo, pégale una leída así, porque son 37 páginas, ¿no? No es mucho, pero pégale una leída Sí, para mira, tener más antes que conocimiento. el tema el principio de la objetividad, por lo que alcanzo así como a entender, es que se trata de que tiene que ser lo más apegado a la ley, a lo que ellos están autorizados por ley, para no sobrepasar justamente la ley y, digamos, llevar, qué sé yo, al imputado a un proceso, a un juicio. Porque si vulnera, qué sé yo, porque tuvo una garantía fundamental, digamos, de este imputado, ¿cierto? Puede ser declarado nulo un juicio. Claro, claro, claro. Ahí incluso se prevén recursos extraordinarios, porque ya como vamos a ver acá que en el proceso penal no existe apelación. Entonces, el único recurso o sea, por lo menos en la etapa preliminar, la que estamos hablando, la etapa de instrucción, existe apelación, ¿ya? Puede dirimir las contiendas que de ello provenga la Corte de Apelaciones. Pero ya en la etapa de juicio, en la etapa del Tribunal Oral o Penal, para que se pueda reverse los efectos de una sentencia, va a tener que hacer con un recurso específico que lo va a ver la Corte Suprema, que es el recurso de nulidad, y que se basa en ciertas circunstancias específicas, porque la forma de lo que estamos cuidando es la restricción de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, aquello si es contrario, es bastante sensible. Yo creo que más allá de lo que hay atrás, de lo que subyace de las reglas del juicio, hay un corazón, ¿no? Y que subyace y que es el principio acusatorio, ¿no? Y el principio acusatorio, te lo digo así, a mi modo de vista, es un logro eh, desde el punto de vista en que el Estado puede disponer de los derechos de las personas, tipificando conductas como nocivas para la sociedad y que eh, que puede ser un órgano muy potente. ¿Cachai? Por eso te digo, o sea, las fuerzas de orden y seguridad son dirigidas por el Ministerio Público, ¿ya? Y vamos a ver también por la orgánica misma que tienen atribuciones eh, donde no van a tener, digamos, necesidad de pedir autorización a la fiscalía, ¿no? O sea, la fiscalía dirige la investigación. La policía puede actuar autónomamente y esa policía es específicamente la policía de orden y seguridad, ¿no? De orden público, me refiero. Y ahí van, y cómo actúan a través de estas dos figuras que son medidas como intrusivas y que autorizan no solamente a la policía, sino que a cualquier persona a detener a alguna persona que esté cometiendo un delito, que es aquella figura que tú mencionáis como la flagrancia, ¿no? Pero, pero para allá vamos. ¿Cachai? La idea es entender el esqueleto Sí, sí, del sistema. sí, como que estamos adelantando mucho. Si quieres retroceder a lo recién que tenías tú estudiado, porque Sí, estábamos sí, sí, no hay drama. cuando tú hablas de las medidas intrusivas es cuando un tercero ajeno, digamos, también puede tener a una persona, puede tenerla para ponerla únicamente a disposición, digamos, de la policía. Claro, A cuando eso me se llama refiero, intrusivo. claro, Cuando, ya, cuando hago referencia a medida intrusiva, hago referencia a una medida que lesiona tu derecho, lesiona tu garantía establecida, tu garantía claro, garantizada de por la la Constitución. libre, digamos, la libre, andar libre, pues, o sea, Sí, se entromete claro, dentro introducida de porque tus se derechos. intromete. Exacto. Ya, ahí bien. Ya, entonces, los principios básicos dentro de lo que estábamos revisando los vamos a revisar ahora el Código Procesal Penal. Y son muy parecidos a lo que vimos, ¿ya? De hecho, el artículo 1 establece el primer principio que es juicio previo y única persecución, ¿no?
Ninguna persona puede ser condenada o penada ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este código, sino en virtud de una sentencia fundada dictada por un tribunal imparcial, que es como lo que venimos hablando, ¿no? Aquella figura del tribunal imparcial, aquella figura de alguna forma que establece la medida de seguridad, o que establece la pena, ¿no? Nadie más puede establecer una pena sino un juez imparcial, ¿no? Y una sentencia fundada. Que eso es importantísimo a la hora de saber que el profesor hace una distinción ahí y dice, bueno, los órganos democráticos no necesitan fundar sus decisiones. Si yo voy a votar, por ejemplo, no necesito decir por quién voto. No tengo que fundar mi voto. Pero los órganos públicos deben fundarlo porque se le exige una doble, eh, obligatoriedad, porque son precisamente constituidos para una actividad que es esencial para el Estado y que además de ello, su actividad desencadena la consecuencia de la privación de libertad de alguna persona o de la medida de seguridad. Entonces, por eso tiene que ser fundada. Y bueno, aquí es súper importante que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público. ¿En qué se refleja esto? En que en el sistema, dentro de la fase intermedia, vamos a ver que dentro de la fase intermedia hay una serie de salidas alternativas que logran que no se llegue a juicio. ¿Está? Pero esas salidas alternativas no significan una, una, eh, una Operación comprobación, de la una, culpa. una comprobación del delito, ¿no? No significan nada de eso, significan simplemente a modo Así de como, reparación puede darse, por ejemplo, el caso de la indemnización de perjuicios, ¿no? Si se repara con celo el mal causado, por ejemplo, ahí tenemos un atenuante, ¿no? Y dentro de eso el legislador dice, pucha, ya, lo que hizo esta persona parece que ya no es tan malo como se ve, pues, ¿cachai? así, por ejemplo, disculpa, así por ejemplo, que alguien, digamos, atropelle a alguien y lo lleve al hospital, por ejemplo. Claro, claro. Voy a hacer algo parecido. Claro, entonces dentro de esa suerte la idea es esa misma, ¿no? Y que finalmente la persona puede llegar a juicio, o sea, si la persona puede decir no a todas estas salidas alternativas y En esa, sí, puede llegar a disculpa, juicio que y puede ganarlo. en esas también salidas alternativas están estos procedimientos simplificados, abreviados, o nada que ver. Claro, 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 sí. Por ejemplo, se establece un régimen especial para los delitos que tengan cierto grado de penalidad. El legislador va a hacer la diferencia entre los grados de penalidad y aquellos delitos que sean delitos, simples delitos o delitos, o sea, que no tengan una pena más allá de 3 años, que es la pena efectiva, va a establecer que su solución, y los delitos culposos, su solución va a ser a través de un procedimiento simplificado. ¿Cachai? Y los delitos que son con crímenes, o con pena de crimen, o sea, más de 5 años y todo eso, va a establecer, digamos, la posibilidad de que lleguen a juicio sí o sí. No va a haber una diferencia ahí. Pero, por ejemplo, en el juicio abreviado, la situación es distinta, porque ahí la situación es que la persona asume la responsabilidad, se evita el juicio. ¿Me entiendo, no? Se allana. Esa es la Sí, lo situación entiendo. del El juicio juicio abreviado. abreviado, si la persona admite la responsabilidad, Claro, se allana a la dictamen del en juez, términos se allana simples, a una condena, porque la condena en sí es menor, pues son máximo, claro, son, se, 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 máximo son 5 años, me parece que son, máximo de se, 5 años. claro, es claro. Y en esa situación, el juez de garantía va a tener ciertas atribuciones que puede dictar sentencias condenatorias. Esa es como la situación interesante del tema. ¿Cachai? Finalmente, solo decir que el juicio previo, oral y público está establecido en el orden de determinar que toda persona se presume inocente durante todo el proceso. ¿Cachai? La persona condenada, absuelta o sobrevivida definitivamente por una sentencia ejecutoria no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento. Y el típico, el efecto de cosas jugadas, que finalmente se ve al final. ¿Cachai? O sea,
No, nadie puede someter a no bis in idem, nadie puede ser castigado dos veces. Son principios del derecho penal que van siendo establecidos con el devenir de los años y que van a sentar bases fundamentales para que las personas no se les vulneren los derechos. Entonces, ese es los principios básicos. Después, el juez natural, ¿no? Que finalmente nadie puede ser por comisiones ad hoc, ¿cachai? O establecidas para la ocasión. Tiene que ser con anterioridad a la perpetración del hecho. Es ahí la idea de que la constitución del juicio se constituya con anterioridad a la perpetración del hecho a través también del principio de legalidad. Exclusividad de la investigación, ya lo vimos. Finalmente el Ministerio Público dirige, esto es calcado del artículo de la orgánica. El Ministerio Público dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Es calcado, ¿te fijáis? Está calcadísimo a la orgánica. La presunción de inocencia como uno de los principios fundamentales de conjunto con el principio acusatorio. Se presume inocente al imputado. Ninguna persona deberá ser considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuera condenada, ¿no? El quinto, la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se puede citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de la libertad a ninguna persona, sino en los casos establecidos en la ley y en la Constitución. Entonces, no podría yo aplicar una pena que no sea la que establece la ley. Las disposiciones de este código que autorizan o restricción de libertad o de otros derechos del imputado del ejercicio de alguna de sus facultades sean interpretadas restrictivamente. O sea, aquí no se puede interpretar por analogía. Todo tiene que ser tal y como lo dice la ley. Recordemos que una de las virtudes del principio de legalidad en materia penal es específicamente la proscripción de conductas que sean análogas, conductas que sean ambiguas. La ley tiene que ser exacta en materia penal y tiene que definir exactamente cómo se realiza la conducta típica, ¿no? Y Ahí cómo se dijiste sanciona. la palabra proscripción, la palabra sería la prohibición, ¿sería? Claro, la proscripción sería como la eliminación o La la prohibición de prohibición. utilizar analogía. Claro. En el artículo 6 aparece la protección a la víctima, ¿no? Y aquí aparece la obligación por parte del Ministerio Público también de brindar un papel de víctima, y aquí es uno de los pilares fundamentales de este código y que hace que sea tan innovador, porque introduce la figura de la víctima. Antes en el sistema penal antiguo no estaba la figura de la víctima, no había ninguna medida de protección para la víctima. Aquí la víctima tiene derechos. El tribunal garantiza conforme a la ley la vigencia de los derechos durante el procedimiento. ¿Cachai? El tribunal garantiza. Aquel tribunal es precisamente el tribunal de garantía. El tribunal garantiza. Esa es la misión del tribunal de garantía, garantizar conforme a la ley los derechos de todos los intervinientes. El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares y otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Aquí hay un deber, por ejemplo, por parte del fiscal de llegar a reparar la víctima con la correspondiente indemnización. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles, o sea, sin perjuicio de ello, no se le coarta la libertad a la persona para realizar la consiguiente demanda en un juicio civil por indemnización de perjuicio, por daño moral. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima. Importantísimo también, ¿cachai? Aquí hay normas que van introduciendo modificaciones, porque mira, esto fue modificado en el 2002. Artículo 7, el imputado. Aparece la figura del imputado, ¿no? Los derechos y garantías que la Constitución Política y la República les concede, ¿no? Este código y otras leyes que reconocen al imputado este código y otras leyes podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere la participación a un hecho punible. Entonces, acá te establece el momento preciso en que la persona es imputado, desde el momento mismo que se le atribuye la participación en un hecho punible, desde la primera actuación en el procedimiento dirigido en su contra, desde el control de detención, por ejemplo, y hasta su completa ejecución de la sentencia. Entonces, la figura de imputado, más que ser una figura peyorativa, negativa,
inquisitiva, estigmatizadora. Es una figura El límite. que es todo lo contrario. Es una figura que establece derechos. Si no tienes la calidad de imputado, no puedes gozar de los derechos que atribuye el Código Procesal Penal, ni tampoco la Constitución, ni otras leyes. Entonces, esa es la importancia de entender que la calidad de imputado es todo lo contrario, es ganar derechos procesales, por cierto. Para este efecto se entiende por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, el Código lo deja claro, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, y se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal. El Ministerio Público, la policía, en la que se atribuye a una persona responsabilidad en un hecho punible. Entonces, finalmente, el Ministerio Público o la policía puede pedir en el procedimiento una medida cautelar, por ejemplo. Puede pedir también una medida de carácter cautelar real o personal. Puede pedir, por ejemplo, que se investigue ciertas situaciones. Puede pedir a un organismo esto. Pero todas las actuaciones que tengan la finalidad de, o que el fiscal vea que se van a vulnerar los derechos fundamentales, va a tener que pedir autorización al juez. El artículo 8, el ámbito de la defensa. El imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado. Acá está lo que habíamos visto con respecto a el principio Oportunidad. de, de, de ¿Oportunidad sería? me refiero de defensa técnica, porque acá la persona dice, el imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado, o sea, por un abogado, desde la primera actuación del procedimiento. Es tan así que la primera actuación en el procedimiento no puede ser llevada a cabo sin el abogado. El control de detención, por tanto, no podría hacerse sin el abogado. Es por tanto que es consecuencia de ello, de que una vez que es aprendido el sujeto, que presuntamente el imputado que presuntamente ha cometido un delito, el fiscal, o sea, la policía inmediatamente debe dar aviso a la fiscalía para que sea quien decida si lo pasa a control de detención o si lo deja en libertad, porque es aquel que debe considerar todas estas normas que estamos leyendo. Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho. El fiscal tiene que llamar al imputado, oye, ¿sabéis qué? Mañana tengo tales control de detención, o tendrá que mandar un correo, no sé cómo lo organizarán, pero el profe dijo que le mandaban un correo con los detenidos, ¿cachai? Y los detenidos quedaban en la guardia, se lo llevan a Guachalalume, lógico, pero en un lugar especial que están separados de la población penal porque son presumidos inocentes. No tienen que estar con la población penal. Y es por tanto que también su derecho a ser detenido, a la autorización de vulnerar sus derechos, tiene cierto tiempo, que es lo que decías tú un poco. Ahí, Franco, disculpa, recién dijiste, bueno, que la policía, ¿cierto?, detiene a una persona, a un sujeto, eh, y a una vez que ya, o sea, al momento que lo detienen, tiene que dar información, tiene que dar aviso a la fiscalía. Claro, claro. Sí, tiene que dar aviso al fiscal para que el fiscal decida si lo pasa a control de detención o si lo deja en libertad. ¿Y cuándo lo va a Ya, dejar en libertad? Cuando la situación no es constitutiva de delito, cuando la situación no sea, digamos, no reviste, digamos, la gravedad de interés público. ¿Por qué vamos a pasar delitos que no, o sea, perdón, de conductas que en realidad no revisten la calidad de delito? El carabinero claro no que no. sabe, el carabinero no sabe, Claro que no. el Claro, carabinero no ellos sabe. únicamente detienen nomás o se dejan guiar por No, personas que sospechan y acusan, lo meten, el digamos, ahí en carabinero el... no, por lo general no sabe, el carabinero no tiene esa instrucción. El carabinero tiene deberes y obligaciones también, como los vamos a ver. Vamos a ver en qué momento la policía puede actuar ella sola y en qué momento no puede actuar ella sola. No hay una policía como se ve, Beligerante. como se ve, o sea, claro, pero como se ve
empoderada, ¿no? La policía está sujeta a la dirección del Ministerio Público. No hay una policía autónoma. Hay ciertas actuaciones autónomas, pero no todas, ¿ya? Luego de eso, volviendo al tema del principio acusatorio, se produce la separación funcional entre el acusador, que es el fiscal, ¿no? Y el juez, ¿ya? El Estado acusador es el Ministerio Público, el Estado jugador son los tribunales con competencia en lo penal. Con respecto al principio de oficialidad, el Ministerio Público va a ser quien tenga las riendas del asunto. Y el juez penal va a ser pasivo, ¿ya? Por tanto, es la oportunidad de lo adversarial, ¿no? De que sea el fiscal que pida y que la defensa destruya. Exclusiva investigación, ya lo vimos. Control judicial de la actividad persecutoria, ya lo vimos. No todas las actividades de la investigación están entregadas a la libertad del fiscal. Hay ciertas actividades que son controladas por el juez de garantía y son precisamente las medidas intrusivas, los que estábamos hablando de las medidas que vulneran los derechos fundamentales de la persona en la investigación. Se produce la necesaria especificación de las etapas del procedimiento. Etapa de investigación, lo vimos, etapa intermedia, etapa de juicio. El Ministerio Público tiene ciertos principios, los revisamos. Están los constitucionales, los que te refería yo en el artículo 83 y el artículo, el mismo 83. La unidad ya la vimos. O sea, finalmente aquí los fiscales actúan unidos, ¿no? El Ministerio Público actúa en conjunto. No es que llegue un fiscal B y después diga que otra cosa. Porque Sí, en ese sentido, recuerdo que se pueden, digamos, nombrar fiscales de cualquier región a cualquier caso que suceda que constituya delito, que investiga un delito. Así como pasó claro, con el caso de Tomasito, que un fiscal, por ejemplo, no sé, de la quinta región es empieza que a investigar, ¿entendí? vamos, Continúa la vamos a, investigación. lo que sé, hay algunas normas que se refieren a eso que tienen que ver con la connotación pública del hecho delictivo, porque En el fiscal nacional, se le atribuye más experiencia tanto a los fiscales regionales como en nacional, dependiendo de claro, la, nacional, incluso del dependiendo, interés. dependiendo, digamos, de la gravedad de la situación y si hay, digamos, intervención de menores, o sea, perdón, de menores de edad, se puede disponer incluso el secreto de la investigación, que es algo que es contrario a lo que estamos hablando. O sea, aquí estamos hablando de la, de la publicidad, de la actuación. Después está la proscripción de ejercicio de funciones jurisdiccionales, ya lo vimos con respecto a que solamente la Fiscalía no puede realizar funciones jurisdiccionales. La objetividad de la actuación investigativa, lo vimos. El fiscal no solamente debe investigar todos aquellos hechos que atribuyen o que comprueben la participación punible en un delito, en un hecho, sino que también va a investigar todas aquellas situaciones que lo aminoren, que lo extingan. El principio de legalidad lo vimos, el principio de la responsabilidad de actuación de la persecutora ya lo vimos, los fiscales son responsables, la actuación desformalizada no lo hemos visto, pero finalmente habla de que el fiscal puede actuar, puede investigar a una persona sin formalizarla, ¿ya? Siempre y cuando le acude el derecho, ¿no? De fijar, a lo menos, Creo que por son 2 ejemplo, años. a lo menos, por ejemplo, no, porque ahí la está formalizando. Sí, A lo que me sí, refiero ya, yo es perfecto. Ah, ya, que una disculpa. investigación desformalizada es una investigación que lleva a oídos de la fiscalía que se está cometiendo un delito, pero que la fiscalía aún no formaliza. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes suficientes para formalizar. Recordemos que la formalización tiene el objeto de pedir medidas cautelares, sobre todo. Entonces, cuando se formaliza a un imputado, no solamente es la oportunidad procesal para pedir medidas cautelares, sino que también es la oportunidad procesal también de la defensa para destruir aquellas medidas cautelares también. Entonces, es ahí donde se expresan los mayores debates sobre los controles de detención, sobre el decretamiento de medidas cautelares, sobre la prisión preventiva, por ejemplo, que es una medida cautelar la más famosa. Si quedó o no quedó en prisión preventiva, quedó o no quedó. Le dieron la cautelar.
bueno, ahí vamos a ver, el legislador establece ciertas situaciones en que sí la prisión preventiva va a ser una medida necesaria. Si no, van a ser otras medidas cautelares, por ejemplo, arraigo nacional, por ejemplo, firmas mensuales. ¿Cachai? Entonces, dependiendo de eso, ahí el legislador va viendo la gravedad del hecho y también le establece un amplio margen al juez para que, a raíz de los mismos hechos que él prevé o que puede tomar el conocimiento, decida de mejor forma. Y la publicidad, que la probidad administrativa y la publicidad, que ya lo vimos. Los derechos del imputado ya los vimos también. Justo y debido proceso, juicio oral y público, defensa, guardar silencio. Guardar silencio dice relación con qué. Sofía, ¿te lo pasaron eso? El derecho a guardar silencio. Hay estado que No, fíjate, en las películas lo dicen mucho. no lo recuerdo, aquí no lo tengo, no sé si pasa que como te explicaba recién, porque no asistí porque estaba en horario de trabajo, pero por lo que yo entiendo solamente es un derecho a guardar silencio porque todo lo que dice que él pueda decir en ese minuto pueda jugar en contra también. Claro. Mira, dice que en el ámbito de defensa el imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento que es dirigido en su contra. Eso ya lo tenemos claro, o sea, tiene derecho a defensa letrada. ¿Ya? Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La obligación del Estado de proporcionar esta defensa letrada. La designación del abogado la efectúa el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento. El imputado tendrá derecho a formular planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones precisamente previstas en el código. Entonces, aquí nos vemos que el imputado puede actuar solo, ¿ya? Y esas actuaciones le pueden favorecer o le pueden perjudicar. ¿Cachai? Es ahí que el derecho a guardar silencio sea uno de los derechos más importantes en cuanto a que la persona no puede ser presionada a decir cosas que no las dice voluntariamente. El derecho a guardar silencio se enmarca en el consentimiento mismo de la voluntad. Y ahí pueden atacarlo a través de los típicos vicios del consentimiento. Error, fuerza, Por ejemplo, dolo. en este caso, como tú dijiste recién, no pueden forzarlo porque sería casi que él mismo se estaba haciendo responsable o se estaba asumiendo la culpa. La policía no puede interrogar al imputado si no está en presencia de su abogado defensor. ¿Cachai? Entonces, a las finales, en las situaciones en que se encuentra la persona que es privada de libertad son situaciones bien particulares. ¿Por qué? Porque la persona es privada de su derecho, es despojada de su dignidad y además es acusada de cometer un hecho que no se ha comprobado, porque ojo ahí, la persona es inocente y es, en algunos casos, privada de libertad arbitrariamente basados en conceptos simplemente de política criminal, porque finalmente aquí podemos, no sé, te puedo dar de ejemplo los presos de Por la ejemplo, revuelta. el capuchado. Los presos de la revuelta, por ejemplo. Claro, o también Son definidos como peligro porque, público. claro, o también el sospechoso que esté encapuchado. ¿Sí? Entonces, el Estado Día, no puede disponer de la libertad de las personas, así como así. ¿Cachai? Es por eso que las personas tienen su derecho justo a guardar silencio o su efecto contrario, que sería el efecto positivo, a realizar todas las declaraciones que él corresponde. La primera declaración del imputado es la más importante, ¿ya? Pero también en su aspecto negativo el derecho a guardar silencio. El derecho a igualdad entre las partes, lo vimos, el juez tiene en muchos momentos la posibilidad de actuar, no sé si de oficio, el profesor nunca lo dice, pero sí tiene la posibilidad de tomar iniciativa cuando ve que se produce una desigualdad entre las partes. Por ejemplo, una falta de defensa técnica en el juicio. En el caso de la norma que habíamos leído hace muy poco, el juez tiene una obligación. Dice, el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado de la primera actuación del procedimiento en su contra. Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho a renunciar al Estado de la Proporción 1. La designación del abogado la efectuará el juez. ¿Cachai? Aquí hay una actuación
que tiene que hacer el juez. ¿Te fijas? Entonces, aquí es un ejemplo un poco de lo que estábamos viendo en las diapos, que finalmente la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, ya lo vimos, y el derecho al juez natural, independiente y parcial, que ya lo vimos. Con respecto al debido proceso, la Constitución en el artículo 19, número 3, inciso 6, dice que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, que es el debido proceso, ¿no? Un proceso que no solamente tiene que ser tramitado conforme a la ley, sino que también tiene la característica de ser previo, ¿no? Corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa. Hay tratados que recubren y inmiscuyen todo esto a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, y el Pacto Internacional o el Pacto San José de Costa Rica, que está en el artículo 14, que son el debido proceso. El artículo 1 del CPP lo vimos, el juicio previo, única persecución. Derecho a defensa, 19, número 3, en la Constitución. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a una defensa en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida. Con respecto a la Constitución, ¿no? Ya vimos el ámbito de defensa en el Código, lo acabamos de leer, pero la Constitución, esa es la referencia potente que hace. O sea, finalmente, la protección en la defensa de los derechos tiene que ser igualitaria en ese sentido. Aspectos del derecho a defensa. Bueno, acá están los aspectos del derecho a defensa. Son los aspectos en el sentido de que ¿qué es lo que involucra el derecho a defensa? ¿Ya? Conocer el contenido de la imputación. Uno de los deberes primordiales cuando se te acusa de algo es saber la imputación, saber el contenido de lo que se te acusa. ¿Ya? Ese contenido puede estar en una denuncia, como también puede estar en la acusación misma, cuando se te formaliza, ¿no? O sea, o cuando se te acusa, ¿no? Pero puede estar también el contenido de la imputación en todas las actuaciones del proceso, en las pruebas, en las diligencias, en el relato mismo, en la teoría del caso. Entonces, eso la defensa puede pedirlo. ¿Cachai? Eso es bueno. O sea, una defensa conformada, letrada, tiene derecho a conocer el contenido de la imputación de su representado. O sea, lo primero que le pasan a la defensa cuando la llaman, la carpeta con las primeras actuaciones. La denuncia, en su caso, o en su caso, el acta del control de identidad, etc. Derecho a formular sus alegaciones. Lógico, ya lo vimos en el ámbito, a propósito de la primera actuación, como un aspecto negativo, el derecho a guardar silencio, puede también hacer alegaciones a título personal. Derecho a presentar sus pruebas, lo vimos. Franco, una consulta. Dime. Yo una vez me acuerdo que puse la palabra del derecho, digamos, a ver, a defensa y alegaciones. ¿Hay alguna distinción que defenderse y alegar en los dos términos? ¿O son No sé, yo lo veo como términos... Jimena Doric, me acuerdo que me la puse en interrogativo, yo le puse defensa y alegaciones. Entonces, en la parte donde dice donde puse alegaciones, ella me la puso en interrogativo. Como que me dejó en duda esa palabra. Que me la yo lo veo como sinónimo, ya, porque si bien es yo lo cierto... veo como sinónimo, de defenderte o alegar, como una forma de alegar, pues, forma de defenderte. Es que por eso, o sea, por ejemplo, lo veo como sinónimo, porque, bueno, alegar algo puede ser desde un punto de vista de defensa o puede ser desde un punto de vista acusando. Entonces, es como algo más general. Lo veo como así. Pero sí, lógico que ambas palabras dentro de su contexto significarán algo mucho más coherente. Pero en este caso, el derecho a formular alegaciones está hecha precisamente desde el punto de vista de la defensa y tiene relación con plantear, ¿no?, teorías del caso alternativas, que es la que plantea la defensa. O sea, la fiscalía dice que Franco Díaz iba a las 2 de la mañana con una bolsa no sé, pues, de marca Falabella,
justo en la cercanía donde se había producido un robo, momentos en los cuales él procede a correr, no sé, etcétera. Y la fiscalía dirá que mi representado, que mi defendido, siempre a las 2 de la mañana sale a correr, es habitual, dentro de esa bolsa lleva sus zapatillas, no sé, una teoría alternativa, ¿no? O no estaba, o una excepción, una excepción dilatoria, una excepción perentoria. Oye, yo fui investigado por esto ya, cosas juzgadas, no sé. Todas las alegaciones que tú quieras hacer. O sea, ya habíamos visto nosotros en el ámbito de defensa que que el demandado en el ámbito civil se defiende a través de las excepciones, ¿no? Pero en modo general las alegaciones van a ser teorías alternativas que pueden contener, digamos, elementos destructores como ser una excepción o elementos que sean distintos a la acusación formal. Es por eso que cuando hicieron el ejercicio, la defensa tenía que o destruir el planteamiento de la fiscalía o ponerlo en duda, ¿cachai? A través de excepciones dilatorias, no estaba ahí, eso es Oye, mentira, nadie me vio, etcétera, no sé. sí, entre paréntesis, que ojalá no se grabara, en este sentido el estallido social, hubieron varias veces, a mucha gente se atropellaron sus derechos. Hay gente que Y por qué ojalá no se grabara? Por qué pasa con no, eso? sí, es que mira, tú, la plaza que está aquí frente al hospital de Coquimbo, esa placita se llama ahora Kevin Gómez. Y este ¿Ya? niño siempre andaba en las marchas, era como líder, siempre andaba en las marchas. Eh, Se juntaban ahí un joven, pues, tenía una hija o hijo, qué sé yo, y lo siguieron, pues, lo estudiaron, lo siguieron hasta que lo mataron a entrar a su casa. Pucha, Iba con un paquete de pañales para la guagua. pucha, bueno. Así que la plaza se llama Kevin Gómez, Claro, pusieron su nombre. claro, en honor a este niño. Sí, pues no, Porque hubo sí, persecución, sí, pues sí, ya, hay, una persecución ya fue como en este, clasificada, no sé, pues, es eh, que hay veces, lamentablemente existen, todo esto se cae cuando eso no se cumple. sí, Eso es existen, Estado digamos, situaciones que están fuera de lo lícito, ¿no? Y el tema que, de la estado de excepción condicionales, o sea, situaciones. con respecto a esa institución, estaba preveído por la Constitución. Si la Tenía, claro, lo que Constitución, tenía, me acuerdo que había toque de queda, si la nada Constitución más. tiene la capacidad, digamos, de modificar situaciones importantes Había de toque de queda, lo que importancia, pasa es sí, bueno, de importancia pública, es precisamente porque sabe que se necesitan esas herramientas. Pero ahora yo, más allá de si son atentatorias contra los derechos humanos, yo creo que la decisión por parte del órgano ejecutivo de tomar tales situaciones, porque el que lo califica finalmente es la autoridad pública. Entonces, yo creo que ahí desde el punto de vista de las normas son objetivas, están ahí ya, pero o sea, si las vaya a aplicar, eso es otra cosa. Entonces, por eso te digo, ¿cachai? O sea, yo desde el punto de vista estrictamente jurídico, considero que claro, o sea, está muy lindo en la norma, pero llevarlo a cabo involucra un poder de decisión que hay un grado de responsabilidad ahí y que a propósito de la responsabilidad política que se le pedía al presidente Piñera a través de la acusación constitucional, que no llegó a buen puerto, pero era la idea, ¿no? Pero volvamos al ámbito de defensa. Mira, acá está el tema del derecho a presentar pruebas, ya lo vimos, el derecho a autodefensa, lo vimos a propósito de esta capacidad que tenía el imputado, a pesar de no estar con su defensa, a formular su alegación igual. Defensor técnico, defensor penal público, asistencia jurídica gratuita. Ahí está, po, derecho a conocer el contenido de la imputación. El imputado tiene derecho a que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaren. Artículo 93, letra A. Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido. Solicitar que se active, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiera sido declarada secreta. Ya lo vimos en algunas partes de la investigación que se declara secreta. Y solo por el tiempo que esa declaración se prolongare. En caso de ser detenido,
a que se le exprese específicamente y claramente el motivo de su privación de libertad. El motivo, ¿no? Y salvo el caso de delito flagrante, que se le exhiba la orden que dispusiere. O sea, si hay una detención por medio de una orden emanada de un tribunal, no hay nada que hacer. Ahora, si estáis cometiendo un delito que es flagrante, y el delito flagrante contiene dos requisitos, que es la ostensibilidad y la inmediatez. O sea, si el funcionario público, el carabinero, ve que se está cometiendo frente a él un delito, va a ir corriendo y lo va a detener. Y en el caso de privar de libertad, no en delitos flagrantes, sino que las que convengan de un control de identidad, hay situaciones específicas que va a definir el legislador, por ejemplo, el control de identidad preventivo, en el cual solamente tiene la finalidad de ver si tiene órdenes de detención pendientes. No hay un indicio. Puedo controlarte para ver si tiene detenciones, si tiene orden de detenciones pendientes. Cuando tú me hablas de la ostensibilidad, podría ser como parecido a la palabra como la magnitud de una situación. No, la ostensibilidad es la ostensibilidad Palpable. cuando uno ostenta algo. Por ejemplo, cuando yo ando con unas cadenas de oro en la calle, estoy ostentando algo, ¿no? Es visible, es ostentoso. Ostensibilidad en el sentido de que la conducta que que se está llevando a cabo en ese momento brilla como llama, flagra. O sea que visiblemente Flagra, se a hace cualquier notar. vista, a cualquier vista flagra. Uno lo ve así, es ostensible y es inmediato. No en los términos, o sea, no en los términos de inmediatez que conocemos nosotros. No tiene que ser. El código establece, establece amplios márgenes de inmediatez. Establece, por ejemplo, casi un rango de 12 horas. De 12 horas. Entonces, Claro. ya no es tan inmediato como lo vemos. Y ahí es la idea digamos, de la política criminal. O sea, si vamos a empezar a detener gente, no sé, a cada rato, o si vamos a esperar que los flagrantes sean hasta cierto, hasta la inmediatez la restringimos, etc. Es ahí la idea de los juristas y de la aplicación política criminal, porque no sabemos si más allá de 12 horas será algo cuestionable. Para mí es altamente cuestionable, pero ahí depende del punto de vista. Derecho a conocer el contenido. En la primera declaración voluntaria, la imputada, antes de comenzar, el fiscal le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye. ¿Ya? La primera declaración voluntaria, con todas las circunstancias de tiempo, lugar, la teoría del caso, en la medida conocida, incluyendo que aquellas que fueron de importancia para su calificación jurídica, las disposiciones legales que resultaban aplicables y los antecedentes de investigación que arrojar en su contra. Artículo 194. Luego de eso, la formalización de la investigación. La formalización de la investigación la define como la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Artículo 229. La acusación del fiscal debe contener la relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica. Entonces, acá vemos que la formalización es un acto importante dentro del procedimiento, ¿no? Y que cumple con el desarrollo de este principio, ¿no? Del principio que estamos revisando. Yo lo voy a revisar acá en el código, el artículo exacto para que lo veamos. Mira. 229. Dice formalización de la investigación. 229. El concepto ya el que leímos, ¿no? Que está en el 229. Luego el 230 dice que la oportunidad de la formalización de la investigación. ¿Cuándo se produce? El fiscal podrá formalizar la investigación cuando considere oportuno, ¿no? Por medio de la intervención judicial. O sea, el fiscal... Perdón, disculpa, ahí aparece la palabra oportuno. Tendrá que ver con el principio de oportunidad.
Es que acá lo que quiere el legislador, aparte, digamos, de la oportunidad, es que finalmente, ¿cuándo se realiza? ¿No? Está bien, la oportunidad puede significar algo parecido, ¿ya? Pero la oportunidad dentro de la decisión de una persona involucra un espectro bastante amplio, o sea, porque yo puedo considerar así no oportuno formalizar a ciertos procedimientos porque no tengo pruebas, po. No puedo formalizarlo aún, no estoy seguro de eso, no estoy seguro, falta todavía. ¿Cachai? Y es ahí la idea de la víctima. La víctima va pidiendo a la fiscalía, pidiendo en el sentido de que tiene derechos. La vamos a ver. Pero, pero la fiscalía tiene que hacer cosas, no se puede quedar en la rueda, ¿ya? Y por eso existen otras figuras, pero lo importante acá es que puede formalizar, ¿no? Cuando lo considere oportuno. Pero también hay formas en que se le obliga a formalizar. Entonces, cuando el fiscal debiera requerir la intervención judicial para la práctica de determinada diligencia de la investigación, la recepción anticipada de la prueba o la resolución sobre medidas cautelares, está obligado a formalizar. ¿Cachai? Entonces, hay ciertas situaciones que van a involucrar la práctica de diligencias anticipadas, o sea, una prueba, rendirse una prueba, por ejemplo, o también diligencias que van a intervenir los derechos de la persona. Necesitan intervenciones judiciales, ¿cachai? O medidas cautelares. Vuelvo a lo mismo recién. Vuelvo Esas son a las, hacer. esas son las tres situaciones Pero por las mira, que vuelvo a tiene que insistir lo formalizar. mismo. Sí, insisto lo mismo. O sea, yo tengo una confusión con eso. Entonces, yo creo que a lo mejor aquí ¿Cuál? se está creando. Mira, Dile al tiro. ahí habla del artículo 230, oportunidad de la formalización de la investigación. Dice, el fiscal podrá formalizar la investigación cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial. Dice, por medio de la intervención judicial. ¿Ya? Y después dice, cuando el fiscal debiera requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias de investigación, la recepción anticipada de prueba o la resolución sobre medidas cautelares, estará obligado a formalizar la investigación. O sea, yo vuelvo ahí con el tema del principio de oportunidad, donde para mí sí tiene intervención el juez. No, o sea, acá el juez lo único que hace es ser un autorizador, porque finalmente quien puede restringir derechos o quien puede, a quien se le es encomendado la etapa, digamos, de llevar a cabo el apego a la ley, es precisamente el juez, con su intervención. Pero Entonces, sí, la, la, pero ya sería una, pero ya está, ya no es pasivo, ya sería una intervención que lo estaba obligado a hacer, ¿entendí? no, A pues si proteger, ¿no? se la requiere el fiscal. Recuerda que siempre se la requiere. Aquí, por ejemplo, cuando dice en la primera parte, dice considero oportuno, es porque está en una facultad del fiscal. Y cuando el segundo trocito, o sea, perdón, el segundo inciso dice cuando el fiscal debiera requerir, debiere. Entonces, hay verbos que hacen denotar de que el fiscal tiene la facultad para formalizar, pero también, como yo te hacía la diferencia, cuando debiere, ¿no? Porque de alguna forma eso nos hace notar de que hay una forma en que el fiscal no puede actuar si no realiza esto. Entonces, son las tres situaciones particulares. Cuando se vulneran los derechos de la persona, tiene que haber una intervención judicial, porque quien vulnera los derechos de la persona son los jueces, no el fiscal. El fiscal no puede decir, ya entren a la casa nomás y desarrajen todo. No puede hacer eso. Tiene que pedir permiso al juez. Tampoco puede hacer, por ejemplo, intervengan los teléfonos nomás. No puede, tiene que formalizar. Entonces, para esos tipos de actuaciones que vulneran los derechos fundamentales, yo tengo que saber, no me pueden investigar. Oye, le digo, oye, viejo, no estáis investigando secreto, pues, weón. ¿Qué estáis escuchando mis conversaciones? Ni siquiera me habéis formalizado, weón.
yo no sé el contenido de la imputación, necesito que me formalices, ¿no? Y eso lo puede pedir el imputado, ¿cachai? Aparte de que el fiscal tenga también la obligación de hacerlo en ciertas oportunidades, y esas son las 3 oportunidades. Cuando se quieran practicar determinadas Sí, diligencias en la investigación. repíteme esas 3 ocasiones en que Están, hay presión judicial. están en el 230. Cuando se requieran determinadas diligencias en la investigación que vulneren los derechos del imputado. Cuando se requieren determinadas diligencias Diligencias de la investigación. de la investigación, ¿qué más? Cuando se quiera recibir una prueba anticipadamente, imagínate, la prueba en esta etapa procesal no se rinde. Aquí la prueba se ofrece. Entonces, tú querés rendir la prueba en un tribunal que no está preparado para apreciar la prueba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Va a servir de ministro de fe. ¿Cachai? Entonces, es lo Cuando se único que va a quiera hacer. recibir o se quiera Cuando se, rendir. cuando se recibe la prueba anticipadamente. Ya, recibir. Y la tercera ocasión, Cuando, cuando cuando querés medidas cautelares. Cuando ¿ah? querés, cuando quieres pedir medidas cautelares. Cuando se piden. Cuando tú quieres pedir medidas cautelares, por ejemplo, quiero que pidan la prisión preventiva, quiero que quede con arraigo nacional, que no se escape, quiero que la persona no tenga contacto, por ejemplo, en las causas BIF, con la víctima, etcétera. Hay varias más, po. Hay varias. Bueno, pero mira, yo creo que vamos a quedar hasta acá. Hemos Ya, avanzado bastante. eh, Llegamos un poco a desentrañar varios principios. Ya estamos como en la etapa de formalización. Así que ya no estáis como antes que no sabéis nada. O sea, o que estáis más enredados. Por lo menos llegamos a la etapa de formalización. Y para llegar a la etapa de formalización dijimos que había una separación, una fracción de funciones del Estado, porque el Estado no puede investigar y sancionar a sus habitantes. No puede hacerlo él solo. Él tiene que dividir sus funciones. ¿Y cómo lo hace? Crea el Ministerio Público para que investigue no solamente las conductas que, que acrediten la participación punible de una persona en un delito, sino que también aquellas situaciones que la extingan. Y ahí está el principio objetivo. de ¿Cachai? Entonces, objetividad. y ahí, y ahí, y Claro, ahí, aquellas diligencias que van a, digamos, a acusar a la persona, claro, antecedentes que reúna para poder acusar a la persona o también antecedentes que reúnan para liberar de esa acusación. claro. Así que eso, pues, llegamos hasta acá y bueno, mañana ahí nos reunimos y coordinamos lo Ah, demás de la formalización para adelante. ¿Vale? ya, pues, no sea la hora, pues tú quédate tú mañana desocupado. No, yo creo que a la misma hora, pues si mañana no creo que haya Ya, pues. clase, incluso antes quizás, porque No, ya creo que no no, creo que ya, haya clase no sé. de comercial. No, Ya. después de las 5, después de las 6, tú me decís. Sí, de las 5 no hay problema. Listo, gracias. Ya pues, Chao. hablamos, cuídate, chao. Gracias.